en el marco del año jubilar, este, queríamos aprovechar en el Diario Católico de hacer como una pequeña catequesis sobre la importancia del sacramento de la reconciliación, especialmente en este año cuando la Iglesia históricamente y ofrece la posibilidad de ganar las indulgencias plenarias, de volverse y de valorar y de percibir la misericordia de Dios. Pero entonces uno de los aspectos es la confesión, no solamente para este año jubilar, sino para toda nuestra vida, porque como usted siempre dice, ¿no?, que el diablo le da a uno mucha fortaleza para pecar y después lo llena de vergüenza para que no se vaya a confesar. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la confesión? Y también de pronto cómo ayudar a la gente a quitarse esas reservas que se presentan cuando uno va a ir a la confesión. La primera es como usted siempre dice, no, yo no tengo pecados, y resulta que todos tenemos pecados todos los días. Entonces, ¿cómo explicar o cómo recordar a los católicos el valor de la confesión y cómo acercarse a ella? Pues la pregunta es muy interesante en este tiempo de la esperanza, el año jubilar, porque esperamos que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Y a mí me gusta, mirando desde Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 1, del versículo 21, allí hay un motivo por el cual le pusieron el nombre a nuestro Señor Jesucristo. No le pusieron Pedro, no le pusieron Juan, le pusieron Jesús. Y la Biblia da la explicación por qué. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Observa algo. Teológicamente dice, ¿por qué no se le puso Juan, Pedro, Luis, se le puso Jesús? Porque la misión de él es salvar al pueblo, ¿de qué? De los pecados. O sea que Dios mandó a su Hijo con una misión, salvar al pueblo de los pecados. Y estamos hablando precisamente de la confesión, que es para el perdón de los pecados. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que Jesús viene a salvar al pueblo de sus pecados con la confesión? Porque precisamente Dios envía a su Hijo con la misión de salvar al pueblo de sus pecados. Pero su Hijo, cuando viene al mundo, Él no se agarra a eso solo para Él. Si la misión es salvar al pueblo de sus pecados, entonces San Juan 20, 21, dice, así como el Padre me envió a mí, ¿a qué lo envió? A salvar al pueblo de sus pecados. Él prolonga su trabajo, su misión, salvar al pueblo de sus pecados. Así los envío yo a ustedes. Y da precisamente el poder de perdonar el pecado. Escuche cómo lo dice. Jesús les dijo otra vez, la paz esté con vosotros. Aquí está el secreto, escúchelo. Como el Padre me envió, también yo os envío. Entonces la misión no se queda, se prolonga, se extiende, pero no se extiende en una persona, en varias. Así los envío. Ahí están entonces los apóstoles que tienen la potestad, la autoridad, tienen el envío de Jesucristo. Para algo los envió. Pero aquí los envía. ¿Pero a qué los envió? ¿A repartir Biblia? ¿A qué los envió? ¿A hacer esto, aquello? ¿A qué los envió? Y en el San Mateo dice que para bautizar y San Juan dice que para confesar. Las dos cosas, por eso nosotros decimos para bautizar y Marcos dice para predicar. 3. Mateo dice que para bautizar, San Marcos para predicar y San Juan para confesar. Entonces pongo cuidado, estamos leyendo en la de San Juan que nos dice que es la de la confesión. La de la evangelización San Marcos 16:15 y la del bautismo 18 de San Mateo. Entonces las tres las reunimos y entonces decimos, bueno, la misión que Cristo dejó a los apóstoles fue bautizar, predicar y confesar las menciones específicas después de que Él muere y resucita.
¿sí? Entonces, aquí está, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahora vean lo que sigue. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ah, ya. La misión que Él les da no lo pueden hacer solo el ser humano. Va a una acción del Espíritu. Entonces, porque humanamente ese poder de perdonar los pecados no lo tiene un hombre. Humanamente no. Pero Él, que es Dios, les da su Espíritu para que continúen, prolonguen la misión que el Padre les dejó. Escuche. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces ahí es donde la iglesia dice, no hay más. Nosotros creemos y estamos en el jubileo de la esperanza. Y esperamos, ¿qué esperamos? Que la palabra de Dios se cumpla. Eso es lo que esperamos. No hay esperanza si no es con la palabra de Dios. ¿Yo qué espero? Lo que se me prometió. Si yo le prometo a usted, vamos y le brindo un helado mañana, bueno, usted espera que yo cumpla lo que dije. Nosotros estamos en el año de la esperanza. ¿Y qué significa eso? Que esperamos, que se cumpla la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos fe y tenemos esperanza. Tenemos fe porque creemos en Dios y le creemos a Él. Y tenemos esperanza porque sabemos que lo que Él dice, eso se cumple. Entonces, Él le dio el poder de perdonar los pecados. A quienes le perdonan los pecados, le quedarán perdonados. No es como dicen los protestantes para engañar a la gente. Dice, esto significa que si una persona me hace daño a mí, yo tengo que perdonar a esa persona. No, ahí no está hablando de eso. Ahí no está diciendo, el que te dé por la mejilla derecha, ponle la izquierda, el que te haga un mal, tú hazle un bien. Eso lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43, pero eso lo pueden buscar en la casa, desde el 40 lo pueden buscar. Eso es otra cosa distinta. Aquí está diciendo es dándole poder. ¿Cómo sabemos que dándole poder? Como el Padre me envió a mí. Yo los envío a ustedes. Prolonga el poder. Y luego dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. No dice, si una persona viene y me pide perdón, yo tengo que perdonarle. No está diciendo eso. Que yo, la ofensa que me haya hecho la persona, no. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. No quiere decir que si usted a mí no me perdona, yo le hice una ofensa a usted. Y usted a mí no me perdona, entonces mis pecados no quedan perdonados. No. Es el sacerdote. Es el sacerdote, ese es el ministerio. Perdona en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo y por la acción del Espíritu. Por eso es que, no sé si usted ha escuchado, cuando el sacerdote da la absolución, recuerda a San Juan y hace la oración. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. El Padre envió a su Hijo, ¿verdad? Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Ahí está, sopló y le dio recién al Espíritu Santo. Te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, por el ministerio de la iglesia. Y yo te suelvo de tu pecado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que no soy yo, sino que es la acción del Espíritu Santo que Cristo dio dentro de la iglesia cuando le dio la misión de perdonar los pecados. Entonces, al dejar eso, entonces ya los hace, al decirle, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, los está nombrando embajadores de Cristo o embajadores de la misericordia, que eso está en 2 Corintios capítulo 5, del versículo 18 en adelante, donde nos muestra que precisamente Jesús dejó a los apóstoles con la misión específica de ser embajadores, donde le dejó una tarea, la misericordia, la reconciliación. Y esto significa que Dios, aunque usted haya cometido un pecado muy grave, ya Dios olvida ese pecado y queda su alma blanca. Escuche cómo dice. Y todo proviene de Dios, que nos... Ojo, y todo proviene de Dios significa que no es invento de los curas, ni del Papa. Que nos reconcilió con... A ver, miren la parte. Dios con Jesucristo. Jesús, se llama Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. O sea, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo al mundo por Jesucristo. Pongan cuidado. Que nos reconcilió consigo por Cristo. Por Cristo. Por eso se le llama Jesús. El que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Pero ahora vea la prolongación. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, que le llamo de Juan. Vea cómo se prolonga.
Dios va a reconciliar al mundo con Él, por medio de Cristo. Y escuche la prolongación. Y nos Ahí se prolonga. Y nos, confió ahí está la prolongación. Nos confió el ministerio trabajo, tarea. El ministerio que nosotros llamamos sacramento. El ministerio, de la reconciliación. bárbaro. Esto es bárbaro. Y cuando una persona lee esto y dice, pues es la Biblia, y está en la Biblia protestante, en la Biblia católica, en cualquier Biblia, eso no, para que la gente no lo sabe. Y nadie lo dice. Segunda de Corintios 5, 18. Entonces, la prolongación, ahí está, la tenemos. Podemos nosotros mostrársela a quien quiera, al que quiera creer. Porque el detalle está que Dios dejó todo escrito para que el que quiera creer. Ahora, estamos en el año de la esperanza, entonces esperamos seguros, sin dudar, de que todo eso se cumple. Y por eso nosotros nos confesamos, y por eso entonces viene que en este año jubilar viene lo que es la indulgencia. ¿Y qué es la indulgencia? La certeza plena, sin titubear, firmada y sellada por el Papa como autoridad de representante de Cristo en la tierra, de que sus pecados efectivamente, si usted hace un buen examen de conciencia y usted se confiesa, quedan totalmente perdonados, sin titubear. En realidad, en resumen, esa es la indulgencia plenaria. La certeza, la seguridad. Y por eso la indulgencia plenaria no se da sin la confesión. Ajá, exacto. Por eso, porque Claro, porque lo van a perdonar si usted admite. si usted admite, Solo y si usted admite. claro, porque eso está ahí. Y por eso la iglesia dice, si hay indulgencia plenaria, cuando hay una sincera conversión y cuando hay una confesión. Para ganar lo demás, que usted diga, bueno, y usted va y visita la iglesia, o usted va a esto, es que entonces la gente se queda centrado solamente, y bueno, yo voy a ganar la indulgencia plenaria solamente yendo a la iglesia. El Papa dice, no, tiene que confesarse, porque si no, ¿cómo le perdonan los pecados? Claro, ¿qué le van a perdonar? ¿Qué le van a Usted no perdonar? tiene claro qué es lo que le van a perdonar. Entonces ahí está cuando dice el Señor que efectivamente viene, la misericordia viene de Dios, todo proviene de Dios, viene de Dios. Reside en Cristo, que reconcilió consigo al mundo en Cristo. Pero se extiende en los apóstoles y a nosotros nos confió el ministerio de la reconciliación. Léalo de nuevo. Las tres partes. Son tres partes de la misericordia. O sea, como tres escalones. Uno, Y todo proviene de Dios, primer escalón. que nos reconcilió consigo por Cristo Segundo escalón, Cristo. y nos confió el ministerio de la reconciliación. Tercer escalón. Los protestantes no llegan sino hasta el segundo. Ah, ellos sacaron esa parte. Eso está en la Biblia, ellos, pero no lo creen. No lo creen. Pero ellos dicen, todo proviene de Dios, que nos reconcilió por medio de Cristo. Hasta ahí llegan. Pero no dice que a nosotros, los sacerdotes, nos dio el ministerio de la reconciliación. No, eso no. Esta parte no la creen ellos. ¿Ves? Pero está en la Biblia de ellos. Por eso ellos se llaman protestantes, porque protestan con lo que está escrito. Está escrito y está en la Biblia de ellos. Y lo puede, cualquier protestante que me esté viendo en la Sagrada Escritura, me está viendo a través de las redes, puede comprobar con su propia Biblia si es verdad o es mentira. Así de sencillo. Claro. Solamente falta es creer, pero ahí está. Y luego, en el versículo, vea, y por eso la iglesia le asegura al que vaya y haga los pasos que da la iglesia, que sus pecados le quedan efectivamente perdonados sin titubear, sin dudar un instante. Y eso le llama ¿cómo se llama? La indulgencia plenaria. plena. A ver, escúchelo. Hasta ese día, ¿no, padre? Escuche lo que viene. Escuche lo que viene. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Ya no lo toma en cuenta. Ya no limpia. Somos pues embajadores de Cristo. Esto es muy lindo. Por eso yo me enamoro de la palabra de Dios. Y por eso a mí me da risa cuando los evangélicos, que no son evangélicos, no creen en el evangelio. Y no son cristianos verdaderos porque no creen lo que dice Cristo. Pero ahí está escrito. Y miren lo bonito, que no solamente dice que somos embajadores de Cristo, sino como Dios se vale de los hombres para llamarnos a nosotros a la reconciliación. Escuche.
Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. La unión mística que hay de Dios con su sacerdote es como si fuera Dios mismo que les hablara por medio. Y si es Dios mismo que nos hablara por medio de nosotros, entonces escuche lo que viene. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Eso es lo que el Papa está diciendo con la esto de, ¿cómo se llama? La indulgencia plenaria. En nombre de Cristo, como embajadores de Cristo, os suplicamos, les suplicamos, le brindamos todas las opciones, reconcíliense con Dios. Es una oportunidad bella. Y el 6.1 dice, el 6.1. Y como cooperadores suyos que somos, A estos protestantes dicen, Dios no tiene colaboradores en la misericordia, en el perdón, eso es mentira, eso es invento de los curas, ¿no? Y como, ¿otra vez? y como cooperadores suyos que somos, Digan lo que quieran, pero Dios tiene sus colaboradores. No sé si usted recuerda el hijo pródigo de allá de San Lucas capítulo 15, del versículo 21 en adelante, donde el hijo llega y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como tú quieras. Y dice en la Biblia, y si quieres lo lee, la Biblia dice que dijo el Padre a los sirvientes. Rápido. Tráigale el anillo, tráigale la sandalia Y el vestido y el vestido. nuevo. Ujú. A los sirvientes. ¿Por qué a los sirvientes? ¿Por qué no se lo puso él mismo? Para decirle a los protestantes que el perdón viene de Dios, pero a través de los hombres. Escuche, 15, 22, ¿qué dice el 22? pero el Padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle. Esa es la confesión. Pero lo hace Dios, sí, pero por medio de los sirvientes. Los protestantes quieren quitar los sirvientes y que Dios le ponga el vestido a ellos porque ellos son, porque ellos son la última Coca-Cola del desierto. Porque ellos son los verdaderos cristianos. No, el Evangelio es claro. A ver, sí le va a poner un vestido nuevo y eso es lo que nosotros creemos en la iglesia. Pero ándale, ahí están los sirvientes, déjense. Y esos sirvientes son los sacerdotes, sino porque San Lucas capítulo 17, versículo 11, cuando vienen aquellos hombres leprosos que representan lo que es la lepra del pecado y piden misericordia, Dios tiene misericordia, Jesús tiene misericordia, van directamente a Jesús como dicen los protestantes, no tengo que ir a los hombres. Y Jesús le dice, ya va un momentico. Vayan primero y Vaya preséntele la ofrenda al sacerdote. Ve, ¿por qué hago? De camino a Jerusalén pasó por los confines de Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. La lepra del pecado. Ahí está, esa es la teología, por eso se llama teología, donde uno va estudiando lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Está implorando misericordia. Ahora, directamente, sin intervención humana, como dicen los protestantes. Al verlos, les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Ahí están los servidores, ahí están los siervos, ahí están los embajadores, para eso es. Para eso es. Y él se hace tan íntimo con los suyos, tan íntimo, que San Lucas 10:16 viene a decir que si yo acepto esa unión con él, entonces yo puedo disfrutar de esa misericordia. Escúchelo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Claro, porque son los siervos, son los embajadores, son los que él mandó y qué vamos a hacer. Es decir, que este año también tiene otra, digamos, podemos, reflexionando un poquito, acentuar el significado para los sacerdotes de saberse, de recordar, con todo respeto, o sea, Chóquela, ya le capté. tomar conciencia al sacerdote de su función, de su rol de servicio al Señor, ayudando a los hombres. Eso por un lado. Y para los cristianos, los católicos. Ya, hay que decir, gracias Señor por darle estas palabras a esta hermana en este instante y que lo escucharon los sacerdotes. Sí, claro. Exactamente así como usted lo ha dicho, así es. Porque lo propio del sacerdote es ser otro Cristo. ¿Y ser otro Cristo para qué vino Cristo? Para salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y cuál es la tarea del embajador? Pues precisamente hacer las veces de Dios y asumir
que soy como Cristo, que ustedes rechazan, a mí me rechaza, que a mí me recibe, a ustedes reciben, a mí me recibe. Y entonces el Señor se está haciendo uno con el sacerdote y desgraciadamente, porque no hay otra palabra, los sacerdotes, la mayoría han perdido la capacidad de darse cuenta cuál es la tarea específica y cuál es la misión que Dios le ha encomendado, salvar al pueblo de sus pecados. Y no quieren confesar. Esa es una desgracia que tenemos. Y por eso, sacerdotes que no se sienten a confesar, sacerdotes que dicen, ¿para qué se confiesan? Sacerdotes que se confiesan directamente con Dios, ya se vuelven protestantes. Esto es una cosa horrible que se está viviendo en el mundo en que estamos. Y sí, precisamente es un tiempo para nosotros reflexionar y darnos cuenta que Dios ha puesto la salvación de la humanidad en nuestras manos. Y por descuido, por falta de reflexión, muchas personas pueden estar condenándose porque no le damos la oportunidad de reconciliarse. Eso sí es verdad, y perdona que lo haya cortado, pero es que me alegra que al fin alguien vea lo que está pasando y que sea usted que lo vea en este encuentro que tenemos, en este compartir, porque es que a mí me duele demasiado lo que hay, el sacerdote, la apatía que hay para confesar. ¿Y la otra que usted me decía? La otra cosa para los cristianos es valorar la función del sacerdote, porque es muy fácil juzgar, es muy fácil generalizar sobre las actitudes de los sacerdotes y eso hace que la gente se aparte. ¿Y cuánto daño se hace, no? Cuando usted no respeta ni valora ni ayuda a los sacerdotes, porque son seres humanos igual como todos nosotros, Hebreos a llevar 5. ese ministerio. Hebreos 5, 1. En Hebreos 5, 1 está expresado la respuesta a su interrogante que precisamente hoy día los cristianos, por lo que en los medios de comunicación y el mundo en que estamos viviendo, ya están como, igual que los demás, propensos a juzgar, a señalar al sacerdote para excusarse y decir, no voy al sacerdote porque el sacerdote es un pecador igual que yo. Claro, la propaganda que hacen los protestantes, la propaganda que hacen los medios, los ateos y todo eso en contra de los sacerdotes, en contra de la iglesia, pues ya está resonando tristemente entre los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que al resonar, ya muchos dicen, pues sí, es un pecador igual que yo, y sí, ¿verdad? El cura tiene defectos, el cura tiene pecado, y saca todas las excusas. Pero ahí está la palabra de Dios, que dice que efectivamente sí, pero ¿qué tenemos que ver? Los creyentes, los defectos del sacerdote, los pecados del sacerdote, o la gracia, regalo, don, ministerio que Dios le ha dado al sacerdote para salvar al pueblo. Escúchelo. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Primera enseñanza, es un hombre. No venga a decir que es un ángel, no, es un hombre. Es tomado entre los hombres. Ahora, mire el ministerio. Mire el ministerio grande, la tarea. Mire la gracia, el don, el regalo de Dios. Es tomado entre los hombres. ¿Para qué? Y está constituido. Ahí está. ¿Constituido para qué? En favor de los hombres. Entonces yo no tengo que mirar sus pecados, sino que ha sido constituido por Dios en favor, me está haciendo un favor a mí que me importa lo demás, en favor de los hombres. Yo tengo que mirar el favor, la gracia, el regalo que yo recibo en el sacerdote. En favor de los hombres. En lo que se refiere a Dios. Eso sí, en lo que se refiere a Dios. Ya lo otro pues es un humano como cualquiera, pero en cuanto se refiere a Dios, Él tiene un ministerio. Y escúchela, las dos cosas importantes del sacerdote, las dos. Para ofrecer dones. Dones, la Eucaristía. Y sacrificios por los pecados. La confesión. Entonces, dones y sacrificios por los pecados. Dos cosas muy importantes. Aquí está lo que es la Eucaristía y lo que es la confesión. Eso es lo que Dios le encargó a él. Entonces yo tengo que saber que el sacerdote está colocado por Dios precisamente para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Tarea de Cristo, se llama Jesús, porque Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Somos embajadores
Es como si Dios mismo actuara por medio de nosotros. Él nos ha dejado el ministerio de reconciliación, a que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Somos los siervos que le vamos a poner el vestido a los demás, que Dios nos ha dejado. Bueno, esa tarea, eso es lo que yo tengo que ver, eso es lo que yo tengo que buscar. Ahora, la Biblia dice, pero no es que los evangélicos descubrieron América, es que el cura es un pecador, ahí sí descubrieron América. No, está escrito. No vaya para el médico porque los médicos también se enferman. Lo mismo. Es capaz de comprender a ignorantes. Escuche esto tan lindo. Escuche eso tan lindo. Dios permite que el sacerdote sea un pecador. Según la Biblia. Para que lo pueda entender. Repítalo. Como San Agustín, como San Pablo, para empezar. Repítalo. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Listo. Entonces aquí no dice otra cosa. Aquí dice que está envuelto en flaqueza. ¿Tenemos que juzgarlo y condenarlo? No. Tenemos que ver qué es lo que Dios dejó en sus manos y qué me beneficia a mí. Dios me dejó unos beneficios y yo tengo que beneficiarme, aprovechar. Ahí sí tengo que ser un aprovechado. Aprovecharme del sacerdote, de lo que Dios le ha dejado, de las gracias, de los dones que Dios le ha dejado. Y escuche. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Sus propios pecados. Es un pecador igual que los demás. Sí, como quisiera que el mundo supiera que sí. Y que los católicos supieran que sí. Pero los protestantes, ay, que los curas son unos pecadores. Bueno, y es que descubrieron América. Son seres humanos. Claro, pero no mirar lo malo que está en el sacerdote, porque mientras que sea de carne y hueso, será un pecador. Entonces miremos lo bueno que hay, el don de la gracia, el don del perdón, lo que el sacerdote me da a mí, que Dios me dio ese ministerio, y si Dios dio ese ministerio para el bien de los demás, pues bendito sea el Señor, lo aprovecho. Claro, detrás está Satanás, que está interesado en que la gente no se confiese. Y por eso dice, no se confiese con un hombre pecador. Detrás está Satanás, que no quiere que los hombres se salven y por eso no quiere el sacramento de la reconciliación. Entonces, eso es otra cosa distinta. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de esa gran realidad. Y luego, ¿quién pierde si no se confiesan? Según Proverbios, capítulo 28, versículo 13, ¿quién pierde si no se confiesa? El sacerdote. El sacerdote no pierde nada, menos trabajo. Menos trabajo. Que la gente no se quiera confesar. Oh. Pero, ojo, el que se confiesa, dice la Biblia, escuche. El que oculta sus delitos. El que oculta sus delitos, no quiere confesarse. No prosperará. Fracasa. Espiritualmente, no prospera, fracasa. El que los confiesa. Bárbaro. Y eso está en la Biblia protestante. El que los confiesa, como un protestante dice que no se puede confesar. El que lo confiesa. Y cambia, obtendrá compasión. Obtendrá compasión. ¿Hasta llega? Sí. Obtendrá compasión. O sea, hay que confesarle el pecado, lo dice en la Biblia. Que el protestante dice no es que la Biblia no lo dice, que no lo haya leído es otra cosa, que nadie lo ha mostrado otra cosa, pero está en la Biblia protestante. Y ahí es donde está la tarea del sacerdote. Y ahí es donde me da tristeza a mí, que los sacerdotes no estemos prestos para orientar al pueblo, para que la gente viva su fe con alegría, con gozo. Miren, Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, 18, nos viene a mostrar precisamente lo que es la misericordia de Dios, lo que es el perdón de Dios, lo que estamos buscando ahorita con, ¿cómo es esa? La influencia plenaria. Isaías lo refleja, 1:18. Venid pues y dispuestos, decid Yahvé, así fueren vuestros pecados como... venid pues y dispuestos, dice Yahvé, así fueren vuestros pecados como la grana, como la nieve blanquearán. Y si fueren rojos como el carmesí, ¿cuál lana quedará? ¿Qué más quiere? Entonces es lo que llama indulgencia plenaria. Aunque sus pecados sean rojitos, quedará blanco como la nieve. ¿Qué más quiere? No se llama plenitud, plenaria, viene de plenitud. Donde usted y yo estamos seguros, lo del ladrón, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Seguro de que vamos al cielo.
Entonces algunas personas dicen, no, pero es que una persona, si se confiesa bien, y si se confiesa bien no va al cielo, tiene que pagar el precio, el vaso que está roto, que rompió, tiene que pagarlo, que no sé qué, se le perdona, pero tiene que pagar. No, eso no es enseñanza ni de la Biblia ni de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es que la persona tiene que arrepentirse, reconocer su pecado y confesar su pecado, y Dios le perdona totalmente, completamente su pecado. Pero no va a pagar, ya pagó Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros no tenemos nada que pagar. Entonces, ¿por qué la iglesia manda una penitencia? La penitencia es porque Jesucristo, cuando curó a los leprosos, uno solo regresó. Y Jesús le dijo, ¿y los otros qué pasó? Uno solo viene a dar gracias. Entonces la penitencia es, no me voy para la casa sin darle gracias. Pero la penitencia no es para pagar el precio. Que Ricardo Arjona dice que el asesino con un Padre Nuestro, sí, no va a revivir al muerto, o se le va a perdonar el pecado por un Padre Nuestro. No, no es por un Padre Nuestro. Ese no es el precio del pago. El precio de la sangre de Cristo, que a la persona que se arrepiente le perdona y le limpia. Ahora, la iglesia sí enseña que cuando usted se confiesa mal y no deja algunos pecados por miedo, por pena, ahí tiene que ir al purgatorio. Eso sí lo enseña la iglesia. Pero si usted hizo una buena confesión con sinceridad y buen arrepentimiento, sus pecados le quedan totalmente. Eso es la indulgencia plenaria. Eso es lo que el Papa y la iglesia está gritando en este año jubilar. Disfruten lo máximo que pueda la fe y la esperanza en Dios y la confianza en su palabra, de modo que su alma queda totalmente limpia si hay una sincera conversión, un sincero arrepentimiento, una sincera confesión, y va a la Eucaristía, participa de la Eucaristía, que es la plenitud de la vida cristiana, centro y culmen de la vida cristiana. Entonces ahí usted gana toda la indulgencia plenaria, ¿no? Entonces es una motivación. Y la iglesia motiva a los suyos para que no se queden dormidos, para que no se queden en la suciedad, para que se levanten del lodo, para que se levanten de la porquería. Eso es lo que estamos haciendo en este tiempo de gracia, del jubileo. Y sí, a mí me duele mucho ver que no se le ha dado la importancia a lo que es ese sacramento, y cuando usted me hace esta entrevista a mí me emociona porque estoy convencido de esto, y no solamente porque lo he leído en la Biblia, lo he experimentado, he disfrutado de la misericordia de Dios, he experimentado lo que es limpiarse, como cuando uno está bien sucio y se pega un buen baño, qué rico, sabroso. Igualmente el sacramento de la confesión, ¿ve? Entonces, pero algún protestante puede decir, pero es que en la Biblia no aparece que la gente se confesara con un hombre. En la Biblia no aparece. Eso es mentira, que sí aparece. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, aparece que la gente iba a confesarse con un hombre, no con Dios, con un hombre. Y ese hombre representaba a Dios para el perdón de los pecados, que no lo aparece. ¿Cómo van a decir mentira? Si está en la Biblia, en cualquier Biblia, escúchelo. 4. Apareció Juan bautizando. No es Dios, no es un ángel, es un hombre. Juan, bautizando. En el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Si quiere el perdón de los pecados, perfecto, te vamos a bautizar. Ahí está, para perdonar los pecados. Pero ahora, tiene que confesarse, escuche. Acudían a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Listo. Aquí digan lo que quiera, pataleen, griten, insulten, maldigan, lo que sea. Pero aquí están las pruebas fehacientes, claras, de que con un hombre se confesaban para el perdón de los pecados. Digan lo contrario, bueno, por eso no se llaman protestantes, porque protestan, a pesar de que está escrito en su Biblia, a pesar de que se le puede mostrar, protestan. Me están viendo por las redes sociales. Agarren la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean. Ahora pregunten quién es el mentiroso.
su pastor que dice, en la Biblia no aparece que uno tenía que confesarse con un hombre pecador igual que uno. Que no aparece, no, que no le quieren mostrar a ustedes y que ustedes están ciegos y no quieren abrir los ojos. Eso es otra cosa y me perdonan, pero tenemos que ser claro al pan pan, al vino vino. Si tiene otra preguntita o otra cosita quiere comentar, diga. Ya teniendo clara el significado y la importancia de la confesión, ¿cómo hacer una buena confesión? ¿Cómo hacer ese examen de conciencia que es el que nos ayuda a ir al sacramento? A mí, Luis Eduardo Jaime Estoro, a mí, me ha servido y me ayuda mirando lo que dice la Biblia. Agarrar San Mateo, capítulo 5, del versículo 27 en adelante. No lo vamos a leer porque es muy largo. Del 27 en adelante, del capítulo 5. Ahí hay un examen, hacer el examen de conciencia. Lo pueden leer, si quiere, hasta el capítulo 12, hasta el capítulo 13. El 12, todo el 12 también pueden. Lo pueden leer. Ahí dan una lista de lo que es pecado, para usted hacer el examen de conciencia. Colosenses. Colosenses capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Otra lista de pecado. Efesios capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Otra lista de pecados. Romanos capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Otra lista de pecados. Gálatas 5, 19 en adelante. Otra lista de pecado. Romanos capítulo 1, versículo del 18. Lo pueden leer desde el 18. Así, bueno, si lo quieren leer desde el 16 mejor, pero del 18 en adelante lo lee una lista de pecado. Primera de Timoteo capítulo 1, del versículo 8 en adelante, otra lista de pecado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, otra lista de pecado. O sea que a mí me ha servido. A mí no me importa que Petronilo dijo que eso no era pecado. A mí que me importa. La Biblia me dice que es pecado. Ya, listo, ya pare de contar. Y hago un examen de conciencia. Y si la Biblia me dice que eso es pecado, porque hay cosas que yo pienso que no es pecado. Pero cuando me encuentro en la Biblia digo, yo no soy el que digo que es pecado. Es Dios. Entonces, Señor, perdóneme porque estoy como Pedro, pensando como los hombres y no como Dios. Perdóneme. Yo quiero hacer el ejercicio de creer que eso es pecado porque está escrito en su palabra. Y entonces me hago el examen de conciencia, reflexiono, miro y digo, esto es pecado aunque yo no crea que es pecado, aunque a mí me parezca que no es pecado, aunque yo le saque todas las excusas y le dé la vuelta, esto es pecado. Porque está escrito. A mí me ha servido. Entonces, para una buena conversión se necesita un buen examen de conciencia. Y el examen de conciencia no es qué pienso yo que es pecado, no. ¿Qué dice Dios que es pecado? Y ahí le di una lista de citas donde usted puede concretar, mirar y mirarse en el espejo de lo que es pecado o no es pecado para usted crecer personalmente, también comunitariamente, si lo hace ver en la comunidad donde usted vive o en la familia, esto es pecado, y entonces el mundo no nos puede engañar. Y ahí es donde marca la diferencia en la persona. No anda mirando qué dice aquel, qué hace aquel. Yo puedo, por ejemplo, yo sé, ahorita tenemos un problema dentro de la iglesia. Hay sacerdotes que dicen una cosa y hay sacerdotes que dicen otra. Hay obispos que dicen una cosa y obispos que dicen otra. El pueblo cristiano ahorita está en problemas. Está en problemas. Hay una duda con respecto al faltar a misa. Porque algunos sacerdotes dicen, no, pero eso no es pecado mortal, usted no tiene que dejar de comulgar por faltar a misa. Entonces, pues allí se genera una duda. Es un pecado mortal porque cuando uno adora, en la adoración debe ir acompañado de una fiesta en su honor. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 32 del versículo, usted lo puede leer para que lo lea en la casa, en el versículo 4, el pueblo comete un pecado adorando un becerro de oro. ¿Y cómo sabemos que lo adoró? Primero, porque lo consideraron Dios. Y segundo, porque hicieron una fiesta en su honor. ¿Sí?
y ofrecieron sacrificios en su honor. Entonces nosotros sabemos que para adorar, primero tengo que creer que Dios es Dios. Segundo, tengo que ofrecer sacrificios en su honor, hacer una fiesta en su honor. Por eso la Eucaristía lleva las dos cosas. Es un sacrificio y es una fiesta. ¿Ve? Porque ese es el culto que nosotros damos de adoración. Y no ir a misa los domingos es un pecado mortal porque no estoy adorando a Dios. Adorarás al Señor tu Dios. Tenemos que adorar solamente a Él. Y cuando yo no lo adoro, estoy cometiendo un pecado. Y la iglesia me dice que yo tengo que hacerlo cada domingo con toda la comunidad, para todos como una sola familia, adorar al mismo Dios. Si ya no puedo por esas circunstancias, la iglesia dice, bueno, lo puede hacer otro día, que vaya a la misa, pero si yo puedo y no voy, es pecado. Entonces, el sacerdote puede decir lo que sea. Y usted se da cuenta que hay sacerdotes que dicen, es que viven en concubinato, pues eso no es pecado. Con tal que se llama, eso no es pecado. Hay otros que dicen, sí es pecado. Hay otros que dicen, pero mire, usted era casado por la iglesia, se separó y ahora está viviendo con otra pareja. ¿Ama a esa pareja? Sí, eso no es pecado. Hay otros que dicen, sí es pecado. Otro que dice, pues un hombre se ama con otro hombre, eso no es pecado. Una mujer con otra mujer no es pecado. Otro dice, sí es pecado. Y la gente ya no sabe qué creer. Ahí es donde hace falta la lectura de la palabra de Dios. Porque la lectura de la palabra de Dios, usted no anda mirando qué dice el cura aquel, qué dice el cura aquel, qué dice Dios. Y ya, listo, ya. No me mata la cabeza haciendo más nada. Y ese es mi trabajo. Eso es lo que yo trato de hacer. Decirle a la gente, y usted verá mi video, a mí no me importa un comino lo que diga el cura aquel o el obispo aquel en cuanto que esto es pecado o no, lo que diga Dios. Y la Santa Madre Iglesia que nos lo ha enseñado. Entonces, lo que pasa es que hay sacerdotes y obispos que quieren ser más papistas que el Papa. Entonces quieren ser más que Dios. Dios dice que esto es pecado, pero para mí no es pecado. No. Eso es comer de la ciencia, del árbol. Eso es comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, soy yo quien digo que lo bueno y que lo malo se fue el pecado de Adán y Eva. Comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No saber, no dejar qué es lo que es pecado, lo que Dios diga, sino yo comí de la ciencia y sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no Dios. Ese es el problema. Y lo tenemos dentro de la iglesia ahorita. Yo creo que para vivir el cristianismo ahorita, actualmente, es problemático si nos quedamos mirando solamente lo que diga Julano o lo que diga Sultano, porque entonces vamos a sufrir. Hoy día la gente ya no sabe qué hacer, entonces tendría que ir, si yo quiero vivir en adulterio, pues voy a la misa con tal cura que dice que eso no es malo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, si agarro la palabra de Dios, yo miro, esto es palabra de Dios, predico que esto es palabra de Dios, la iglesia enseña que eso es palabra de Dios, díganlo, el teólogo Julano, a mí qué me importa el teólogo Julano, me importa Cristo. Y eso es lo que la gente hoy día debe tener presente. Okay. O sea que entonces, para acudir al sacramento de la reconciliación, es bueno tomarse el tiempo de revisar la palabra y valorar y hacer a partir de ahí el examen de conciencia. Sin leer la palabra de Dios, usted no se va a convencer que eso es pecado y lo va a justificar. Y usted misma se va a engañar. Y va a decir, no, pero es que, y además, mire, uno dice que sí, otro dice que no, y además mucha gente vive así, y usted se va a justificar. Mientras que lee la palabra de Dios, usted no se justifica. Este es pecado y ya, y tengo que salir de él porque el Señor me pide precisamente que salga de ese pecado. Y si lo hago, estoy consciente que es pecado. ¿Ve? Entonces ahí es lo que el Señor dice, una sincera conversión. Por eso, San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, Jesucristo nos dice qué sería la sincera conversión. Porque los protestantes dicen, la conversión es dejar el licor, la conversión es dejar el robo. No, esa no es la sincera conversión, no. Eso es una conversión, pero no la sincera. Eso es parte de la conversión, pero eso no es la conversión que Dios quiere. Eso es parte. De que si yo robo, deje de robar, eso es una parte, pero no es la completa conversión. La completa conversión es la que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 14 en adelante. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Ahí viene, creo que es el versículo 15. Escuchen lo que viene. Esta es la sincera conversión. Convertíos. Aquí está. Convertíos. ¿De qué tengo que convertirme? Que yo robaba y no robe. Que yo tome y no tome. Que yo tomaba y ahora no tomo. No, eso no es. La que quiere Cristo es convertidos.
y creed en la buena nueva. Listo. ¿Cuál es la conversión? Creer en el Evangelio. Claro, porque igual como somos pecadores y nos confesamos y probablemente por la debilidad humana vamos a seguir cometiendo los mismos pecados. Y el Señor ha dicho que nos va a perdonar siempre y entonces el punto de partida es creer en la palabra de Dios. Y si no creo, pues no me confieso. Y si no creo, pues digo esto no es pecado. Y si no creo, pues ya no tengo sincera conversión. Creo en el Evangelio, creer en la palabra de Dios. Lo que Dios diga, listo. Pero Dios dice no robarás, por eso el no robar es parte de la conversión, pero no es la conversión. Porque hay que asimilar todo y esperar en la misericordia, reconocerse pecadores, confesarse y esperar en la misericordia. Y tener la intención de luchar con el pecado. luchar con el pecado. Ciertamente lo enseña la Iglesia. Examen de conciencia a través de la palabra de Dios sería lo mejor. Dolor de haber pecado, descubrir que ofendí a Dios y que no le agrada al Señor. Propósito de la enmienda, yo quiero cambiar, voy a luchar y Dios conoce mi corazón y sabe que estoy en esa lucha. Confieso los pecados al sacerdote y cumplo la penitencia. ¿Y la penitencia qué es? Darle gracias a Dios porque me perdonó. Bueno, yo creo que con esto le damos gracias a Dios, hermana, por darme la oportunidad de compartir y sí decirles a ustedes, aprovechemos este tiempo de gracia. Año jubilar, donde la Iglesia con júbilo celebra la indulgencia plenaria, que Dios no lleva cuenta de los delitos. Si llevara cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de Él procede el perdón y así infunde respeto. Y que Él perdona absolutamente todo. El único pecado que no se perdona es aquella persona que no cree y rechaza la acción del Espíritu Santo que le perdona a través del sacerdote. Más nada, por muy grande que sea tu pecado, mi pecado, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Eso se llama indulgencia plenaria. Y sin confesión no hay indulgencia plenaria.